Estos dos hombres valientes, esforzados, Bernabé y Saulo, fueron apartados para el ministerio que el Señor tenía para sus vidas. Y vimos la semana pasada que no todos son llamados a la obra misionera, porque como decía Joseph, no es algo fácil. Pero con Cristo, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo es nuestra fortaleza. Y la semana pasada vimos cómo el sobrino de Bernabé, llamado Juan, hoy lo vamos a estar viendo en el verso 13, los deja y regresa a Jerusalén. Ven ahí conmigo en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, el familiar de Bernabé, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí podemos ver que leyendo todo el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta más adelante que en el segundo viaje misionero que hace Pablo y Bernabé, hay una gran discusión entre ellos, porque Bernabé otra vez quiere que Juan Marcos lo acompañe. Pero Pablo dice, no va a ir Juan Marcos con nosotros, porque la otra vez nos abandonó. Vimos la semana pasada que hubo persecución, pero la autoridad que Dios le dio a Pablo para decirle a este hombre, a este mago, a ese brujo, Bar Jesús, le dijo, hijo del diablo, tú no cesas de torcer la palabra de Dios y en este momento te va a caer una ceguera. Y dice que en ese instante vino ceguera y buscaba Bar Jesús o el mago, el brujo, a alguien que lo guiara. Y vimos que si tú impides a alguien a que venga y se acerque a los caminos de Dios, tú estás endureciendo tu corazón. Y Dios puede con su poder traerte una ceguera no solamente física, sino espiritual. Es que tú cuando abras la Biblia no puedas ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo un impedimento para los que realmente quieren conocer más de Dios. En un pasaje de la Biblia dice que Dios les mandó un espíritu de estupor, de ceguera, que no podían ver. Cuando ellos querían ver, ya era demasiado tarde. Y aquí, hermanos, con Dios no se juega. Con Dios es algo serio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vemos que Dios tiene la autoridad y el poder para hacer y deshacer. Pero el punto aquí que quiero hacer en esta mañana es que en una carta que Pablo hace, se reconcilia con Juan Marcos y le dice, mándeme a Marcos, que ha sido de gran ayuda para el ministerio. Nuestro llamado, hermanos, en el ministerio es el llamado de la reconciliación. Si un hermano se ha ido de nuestra iglesia, no tenemos que tener la actitud de decir que ese hermano jamás regrese. Tenemos que tener la actitud de humildad y decir, Señor, si tú quieres que ese hermano regrese, ayúdame a tener un espíritu de reconciliación. Si tú te has molestado con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, tienes que tener el espíritu de reconciliación. Un espíritu humilde para reconocer, Señor, ayúdame a reconciliarme con mis seres queridos, con mis hermanos en Cristo. Y a continuación vamos a ver cómo Pablo da un tremendo mensaje de la gracia de Dios. Voltea la página allí en Hechos 13. Este mensaje fue tan poderoso, tan grandioso, que en el verso 42, mire lo que dice. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraban ¿en qué? En la gracia de Dios. Ese es el título del mensaje en esta mañana. La palabra de la gracia de Dios.
Y sigue diciendo el verso 44, aquí está el meollo del asunto. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. A mí como me gustaría, hermano, que el Espíritu Santo me inundara de tal forma que predique un sermón como el que predicó Pablo. Y que se disparse por todo Géminis y San Jacinto, y para el próximo domingo este lugar no quepa la gente. Que toda la ciudad de Géminis y San Jacinto quieran a venir a escuchar no lo que el pastor Moisés cree o piensa, sino la palabra de Dios. Eso es lo que sucedió en esta ocasión. Y vamos a ver que Pablo comienza con la historia del pueblo de Israel. Miren lo que dice el verso 17. Pablo comienza diciendo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Antes de continuar, quiero mencionar, hermanos, que en las sinagogas, ¿alguien de aquí ha ido a una sinagoga judía? ¿Nadie? Es una persona. En las sinagogas no es una cosa de silencio. Es un lugar donde se lee la Biblia y hacen preguntas y comentarios y levantan la mano y quieren saber más, y yo no entiendo esto. Pero más que nada lo que me agrada es que cuando el rabino se levanta y está leyendo la palabra de Dios, la ley, los profetas, los oyentes están diciendo: así es, gloria a Dios, y están apoyando lo que están oyendo, como una iglesia pentecostal, o como yo he ido a iglesias bautistas donde también no son muy callados, sino si están de acuerdo con el pasaje, gritan un gloria a Dios, así es, amén. Amén quiere decir así sea. Y miren, aquí en estos pasajes Pablo está en esa sinagoga y mira lo que les dice: y éramos extranjeros en tierra de Egipto. Amén, Pablo, éramos extranjeros en Egipto. Y con brazo levantó y los sacó de ella. Así sea, así nos sacó, gloria a Dios. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto. Ahí no un amén, ¿verdad? Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán. Sí, amén, Pablo nos libró de todas esas gentes en el desierto. Verso 19. Y habiendo destruido a esas 7 naciones de Canaán, en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Amén, sí, nos dio la tierra prometida, gloria a Dios. Después, como 450 años, les dio jueces. Así es, Pablo, así es, hermano. Hasta que los profetas Samuel, Samuel, un gran profeta de Dios, así es, aleluya. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Sí, ese gran Saúl, hijo de Dios, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años quitó y le levantó por rey. ¿A quién? Amén, al gran héroe David, que peleaba contra los osos, contra los leones, contra Goliat, y toda la sinagoga estaba contenta. De quien también da testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de aquí viene, todos están bien emocionados. Y conforme a la promesa, amén, esa promesa de Abraham y de David, Dios levantó a Jesús. Aquí ya no les gustó. Aquí hubo un gran silencio. ¿Cómo de que Jesús? Recuerden, los judíos no creen hasta la fecha de hoy en Jesús como su Mesías. Solamente los cristianos creemos en Jesús como nuestro Mesías. Y allí ya se acabó el apoyo para Pablo. ¿Cómo de que Jesús? Pero miren lo que dice Pablo.
Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, ¿qué cosa? De arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo yo no soy el Mesías. Mas he aquí, tras mí viene uno quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Vamos a detenernos ahí por un momento. Esteban, vimos en el capítulo 7 de Hechos, predicó una predicación tan poderosa, muy similar, dándoles la historia del pueblo judío, que cuando terminó su predicación y levantó el nombre de Cristo en alto, dice que los fariseos se rasgaron y dijeron: blasfemia contra Dios, ¿cómo dice estas cosas? Y que agarraron piedras, pero antes de eso se quitaron sus sacos y se los pusieron a los pies de uno llamado Saulo de Tarso, que ahora estamos viendo que es Pablo. Pablo, que ahora está predicando igual que Esteban. ¿Recuerdan lo que le pasó a Esteban? Lo apedrearon, lo mataron en ese mismo instante, y cuando estaba a punto de morir, dice que alzó la mirada al cielo y vio a Jesucristo a la diestra del Padre, levantándose para recibir. Pero unas palabras tan hermosas que dijo en voz alta, dijo: Señor, no les tomes esto en cuenta, no les tomes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, pero entró en la presencia de Dios. Y yo me imagino que Pablo no se le olvidó esta escena. Él la traía bien en su corazón. Y al pararse a hablar en una sinagoga, lo que Pablo estaba haciendo es arriesgando su propia vida a que lo apedrearan a igual que a Esteban. Pero me encanta que dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que es poder de Dios a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Vemos la aplicación. Primero comienza esta predicación, este sermón, dándole la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la aplicación? El verso 26 nos dice: varones hermanos, incluyendo ahora aquí hermanas, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los de entre vosotros que teméis a Dios, a vosotros es enviada, ¿qué cosa? La palabra de esta salvación. ¿A quiénes? A nosotros. Pablo está hablando allí en la sinagoga a ustedes, a nosotros como judíos, pero ahora a nosotros como gentiles, como vamos a ver a continuación. Si Jesús, Pablo les está preguntando, si Jesús realmente es el Mesías, entonces ¿por qué no creímos en Él? Y Él va a contestar esta pregunta con dos respuestas. Lo vemos en el próximo versículo. Dice: la primera razón es porque rechazaron y no creyeron que Jesús era el Mesías, el cual las escrituras todas apuntaban a Jesucristo. Y la segunda razón es porque rechazaron y se cumplieron las profecías. Mira lo que dice el verso 27: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Número uno, no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que leían, ¿cuántas veces? Todos los días de reposo, el Shabbat, ¿sí? Las cumplieron al condenar. Al negar a Jesús como el Mesías, estaban ellos cumpliendo lo que ellos leían cada sábado. Sábado tras sábado leían que Jesús vendría del linaje de David. Mas ellos no lo entendieron. Y cuando Jesús finalmente se presentó ante ellos, ellos no lo aceptaron. Ellos rehusaron porque lo estaban viendo con ojos carnales y no con ojos espirituales. Y esta es la aplicación para nosotros hoy en día, hermanos.
Que nosotros no veamos con ojos carnales, sino que veamos con ojos espirituales. Lo que Dios quiere hacer en su pueblo, lo que Dios quiere hacer. Para estos judíos, para estos líderes religiosos, Jesús solo era un hijo de un carpintero. Pues vino de una familia muy humilde. Y para los líderes religiosos, entre comillas, si tú eres un pobre, si eres humilde de familia, para ellos es que no tenías la bendición de Dios. Porque para ellos, si tú eras prosperado y tenías dinero, entonces la bendición de Dios estaba sobre tu hogar. Y eso no, Jesús nunca presumió de que tenía una mansión aquí en la tierra. Jesús siguió esos 30 años trabajando arduamente como carpintero. Ellos, estos religiosos, para ellos Jesús no tenía influencias, ni mucho menos dinero. Jesús no tenía los requisitos necesarios en sus ojos, porque no estudió en las escuelas, en las universidades que ellos estudiaron. Encontré un poema que quiero leerles acerca de quién es Jesús. Dice: nació en una pequeña aldea, hijo de una mujer del campo. Creció en otra aldea donde trabajó como carpintero hasta que tuvo 30 años. Después de durante 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo público, nunca tuvo una familia o una casa, nunca fue a una universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento, nunca hizo nada de lo que se asociara con grandeza, no tenía más que credenciales que él mismo. Tenía solo 33 años cuando la opinión pública se volvió en contra de él. Sus amigos le abandonaron, fue entregado a sus enemigos e hicieron mofa de él en un juicio. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos se jugaban sus vestiduras, la única posesión que tenía. Cuando murió, fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Han pasado 20 siglos y hoy es la figura central de nuestro mundo, el dirigente del progreso de la humanidad. Ninguno de los ejércitos que marcharon, ninguna de las armadas que navegaron, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ninguno de los reyes que reinaron, ni todos ellos juntos han cambiado tanto la vida de hombre en la tierra como esta vida solitaria de Jesús. Ese es Jesús. Y para ellos, aunque Jesús no tenía sus credenciales, aunque él no estudió en esas universidades, lo estaban viendo y lo estaban juzgando por su exterior. Hermanos, que nosotros no caigamos en esa trampa de Satanás, de ver a una persona humilde venir a nuestra congregación, ¿verdad? Y lo menospreciemos porque digamos, no, es que no es de nuestra clase social. Nunca, hermanos, menospreciemos a nadie, ni juzguemos a nadie, porque Dios no mira lo exterior, Él mira el corazón. Cuando Dios llamó a Samuel, el profeta Samuel, para levantar al rey David, Samuel estaba mirando sus ojos en un hombre fuerte, grande y alto, pero Dios lo reprende y le dice en 1 Samuel 16:7, en la pantalla por favor, están sus notas, dice: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Jehová mira el corazón. A eso Dios le agrada.